El partido Avanza mantuvo un entendimiento político con Alianza País de apoyo al proyecto socialista de la Revolución Ciudadana, hasta el desacuerdo sobre la eliminación del subsidio anual del Estado para el Fondo de Pensiones. Ahora crece el descontento ciudadano por el incremento de los impuestos a la herencia y a la plusvalía. Byron Pacheco, asambleísta de Avanza, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, un saludo al país y a sus órdenes. Desde el desplome del precio del petróleo hace 6 meses, el gobierno del presidente Rafael Correa ha venido estableciendo nuevos tributos, como las 4 sobretasas arancelarias a las importaciones y ahora el incremento sobre herencias y plusvalía, así como eliminando el subsidio anual al fondo de pensiones. Estas decisiones de gobierno tan importantes son consultadas o informadas al menos por Alianza País a sus aliados. De ninguna manera, y no tendrían por qué hacerlo. Esta es una responsabilidad que le compete estrictamente al Ejecutivo y le compete estrictamente al presidente de la República y a su gobierno. Cuando se habla de las sobretasas arancelarias, al Ejecutivo, al presidente de la República, le tocó escoger entre este tipo de medidas frente a situaciones difíciles que por motivos externos como el incremento o la apreciación del dólar y la baja del precio del barril del petróleo se las tenían que hacer. ¿Era eso o recurrir a medidas tradicionales como incrementar el precio en los combustibles o afectar directamente a la economía de la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Pero la política pública en el orden económico y tributario, por Constitución y por la ley, es responsabilidad del Ejecutivo. Ahora, bueno, subir la gasolina hubiera sido contraproducente cuando baja el precio del petróleo. Precisamente una de las ventajas del gobierno ahora es que gracias a la apreciación del dólar, eso no se incluyó en las sobretasas, obviamente. Entonces podemos comprar unos derivados de los combustibles más baratos, unos derivados del petróleo más baratos, lo cual está correcto. Ahora, pero respecto a la posición de Avanza sobre el incremento del impuesto a la herencia y el propósito de acabar con las empresas de estructura familiar, eso ya es un asunto nuevo y que implica varias cosas y que incluso tienen que ver con las posiciones de los gobiernos de carácter socialista. ¿Cuál es la posición de Avanza al respecto? La redistribución de la riqueza y la construcción de un país con justicia social y con libertad es la columna vertebral de nuestros preceptos ideológicos en el partido Avanza, y le hemos apostado en eso, en lo que nos ha correspondido colaborar con el gobierno del presidente Rafael Correa. Creemos en la redistribución de la riqueza a través de la mejora salarial de los trabajadores y de los empleados. Creemos en la redistribución de la riqueza cuando ésta se dirige y es orientada para construir obra pública, para invertirlo en educación, en salud, en seguridad social, en desarrollo del conocimiento, en cambio de la matriz productiva y energética, en fin. Pero nosotros consideramos de que existen proyectos que no van justamente a ser parte de la redistribución de la riqueza cuando se pretende imponer impuestos a las herencias a la mayoría de los ecuatorianos. Nosotros creemos de que este proyecto nació mal, y nació mal porque a quienes les correspondió la parte política en este tema hicieron mal su trabajo. Doctor Pinargote, ecuatorianas y ecuatorianos, el anuncio lo hizo el presidente de la República el 24 de mayo. Han pasado 15 días para que se presente el proyecto. En estos 15 días, ¿qué es lo que ha sucedido? Se especuló, se distorsionó, se tergiversaron las cosas, sectores de oposición hicieron lo suyo, y hoy en la memoria y en la mente de los ecuatorianos no está otro criterio que no sea de que este impuesto le va a hacer daño a las grandes mayorías de los ecuatorianos. Si es que este proyecto se lo dirige específicamente para combatir a las grandes fortunas, a los patrimonios grandes que se van fuera del país para evadir y para eludir impuestos, nosotros estamos completamente de acuerdo. Discrepamos en que se nos quiera ubicar entre los primeros puestos del rating mundial en la imposición de impuestos, porque estaríamos en el primer lugar si se aplica la tasa del 77.5% para los indirectos y para las empresas, y estaríamos entre los 5 o 6 primeros lugares del mundo con el 45.7%. Doctor Pinargote, ecuatorianas y ecuatorianos, nuestra realidad no es la misma que la de los Estados Unidos de Norteamérica, no es la misma que la de Alemania, la de Japón, la de Corea del Sur o de otros países europeos. Nuestra realidad socioeconómica es de un país ventajosamente en pro de ser un país
al desarrollo, en vías del desarrollo, pero no somos un país desarrollado. Políticamente se han manejado malas cosas, no existen condiciones para que este proyecto sea aprobado y de plano nosotros decimos que vamos a presentar nuestros insumos en la comisión para que existan rectificaciones y las mayorías no sean afectadas. A los fideicomisos, a los evasores de impuestos, por supuesto, no solamente el 75, el 80% y cualquier otro tipo de medidas, pero para lo demás las condiciones no existan sin que esto signifique una contradicción ideológica con quienes lo presentaron. Ahora, la posición de Avanza sobre el incremento al impuesto a la plusvalía, que es un impuesto municipal, y su repartición con el gobierno central. ¿Cuál es esta posición? Existen algunos temas que en el proyecto tienen que ser aclarados y tienen que ser aclarados en el debate parlamentario. Por ejemplo, se propone el proyecto de plusvalía, ¿para qué? Para frenar la ganancia ilegítima que existe a través de la plusvalía cuando el Estado central a través de los municipios o directamente hace obra pública y resultado de esa obra pública un particular, un privado se beneficia incrementándose el costo de su terreno. Hasta allí estamos bien. Si es que la ley pretende de que se ponga fin a estas ganancias extraordinarias, ilegítimas, inclusive perjudicando a quien desea adquirir un terreno, a quien desea adquirir una casa, a quien desea adquirir un bien, porque los precios de los terrenos están por las nubes, se especula con el precio de los terrenos, inclusive llega a ser hasta un delito y una violación constitucional. Estamos bien. ¿En dónde no estamos de acuerdo con este proyecto a la plusvalía? Primero, de que existe impuestos que ya pagan, en este caso los constructores, ¿no? ¿Qué paga al municipio? Un 1% de alcabalas, paga el 10% a la plusvalía que está en el artículo 556 del COTAD, manda a pagar un 10% de la plusvalía. Pagan las mejoras que se hacen en las ciudades por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. El pavimento, el parque, la obra que existe, se la paga por parte del beneficiario de estas obras. En unos casos la paga el beneficiario directo, pues si se hace frente a mi casa una obra de esta naturaleza, o en otros casos la pagan todos los ciudadanos por el hecho de vivir en esa ciudad. Si es que se trata de ponerle un fin para que se especule con el terreno y bajen los precios de las viviendas, bajen los precios de los inmuebles, en buena hora. Pero si no se deroga el artículo 556 con el 10% de la plusvalía, lo que se estaría haciendo con crear una ganancia ordinaria y una ganancia extraordinaria que tendría una imposición de hasta un 75%, es otra cosa. O sea, de acuerdo a su punto de vista, se estaría duplicando el impuesto. O sea, se estaría creando un nuevo impuesto, claro, doctor Pinargot. O sea, un impuesto adicional al que ya existe. Ese es su... Sí. visión. Porque las reformas que se están planteando para la plusvalía son al 561 y no deroga el artículo 556. Si no se deroga el 556, estaríamos hablando de otra imposición y de otra. Es decir, que quedaría el antiguo impuesto a la plusvalía y se crea uno nuevo sobre sus ganancias supuestamente extraordinarias o ilegítimas. Espero estar equivocado, doctor Pinargote, pero quienes han presentado el Ejecutivo debería aclarar esta situación. Pero también en el proyecto de ley, actualmente existen fallas tales como, en el proyecto de ley, en la actual legislación, el COTAD le exonera, exceptúa de que los predios rústicos paguen un impuesto. En la propuesta de ley para la plusvalía, hacen de que los predios rústicos paguen un impuesto, y esto no es justo con el pequeño agricultor, con el comerciante, con el hombre del campo, con el hombre que tiene la parcela que algún momento desee hacer un negocio, ¿no? Punto 2, los préstamos que se realizan a través del BIES para adquirir una vivienda en la actualidad están exentos de pagar plusvalía. Ese rubro, el constructor, el que vende un bien, lo reduce en el precio y es un beneficio para el comprador. Le están sacando del proyecto de ley y se está agravando la plusvalía en la propuesta planteada respecto de un bien de manera integral y no del terreno. Porque si yo tengo un terreno y le pongo plusvalía al construir yo con mi inversión, no con la inversión del Estado, soy yo, el privado, el que le está dando rentabilidad y plusvalía a ese bien y no tiene por qué ser gravada. Bien para que se recupere parte de la inversión pública que hacen producir a los bienes. Mal si no se deroga este artículo y no se implementan artículos como los que yo acabo de mencionar, que las considero fallas. Y esto lo está diciendo alguien de oposición. Esto lo está diciendo un ciudadano que ha sido responsable y ha tenido la personalidad de felicitar y de apoyar aciertos, pero que también tiene la entereza de decir al Ejecutivo cuando tienen que haber correcciones. Esta es la posición de Byron Pacheco de Avanza frente a los impuestos y especialmente al impuesto de la plusvalía. Gracias por su participación en Contacto Directo.